Casa Universitaria del Libro CASUL UNAM presenta Charla CASUL, ¿qué nos pasa con la migración? Periodismo y cultura. Participan Patricio Adrián, Natalia Cano y Jessica Natalia Nájera Aguirre. Entrevista a cargo de Mónica Maristain. Como parte del encuentro de periodismo cultural y divulgación de la ciencia, retos y perspectivas. Estamos aquí en la Casa Universitaria del Libro, estamos rodeados por una gran belleza y estamos dispuestos a hablar sobre el tema de migración. Antes que nada quisiera presentar a nuestros invitados. Está aquí Patricio Adrián y está aquí Jessica Nájera, y quisiera que ustedes se presentaran a sí mismos, qué es lo que hacen, y luego por supuesto vamos a hablar del tema migratorio. Yo soy Jessica Nájera, profesora investigadora en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Soy demógrafa y interesada, estudiosa de los temas de migración. Patricio. Soy Patricio Adrián, y soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y pues mis líneas de investigación son género y masculinidad, y sociología pública que quizás se enfoca un poco en los estudios de migración indígena. Así es. Es lo que vamos a hablar, un poco de la migración, qué es lo que pasa dentro de México, y un poco la migración que viene de fuera de México. Vamos a empezar, Jessica, te lo hablábamos antes de empezar esta reunión, estamos muy revolucionados por el tema de los venezolanos, que son los refugiados que están aquí, y que plantea, me parece a mí, como una cuestión absolutamente distinta a los otros refugiados. A ver, tú como gran experta, ¿qué son refugiados? ¿Qué son los migrantes? ¿Estos migrantes venezolanos son por cuestiones políticas? Dinos todo. Bien, bueno, todos sabemos de la crisis un poco económica, política, social que existe en Venezuela desde hace años, y a México, igual que a otros países de América Latina, han arribado miles de personas venezolanas con el propósito de instalarse y iniciar una nueva vida. En México, desde el año 2019, las personas venezolanas son las que conforman el grupo más grande de solicitantes de protección internacional en México. Es decir, son aquellas personas que llegan al país y declaran que su vida, sus derechos, su paz, su libertad en el país de origen, y por eso requieren la protección internacional. De acuerdo a los acuerdos internacionales que tenemos, México está obligado a recibir a aquellas personas que están en dicha situación, y las personas venezolanas son quienes han sido el grupo más grande que hemos tenido desde el 2019. En 2020 se detuvo un poco por el tema del inicio de la pandemia de COVID, pero en 2021 volvió a incrementarse, de tal manera que en México para esta fecha registramos un poco más de 130,000 solicitudes de refugio ante la ANMAR, y una parte muy importante, un cuarto, un poquito más, son de personas venezolanas. Y hoy día, bueno, tenemos la crisis que inició hace unas semanas, la semana pasada, donde el gobierno estadounidense pues decidió poner una cuota a la recepción de solicitudes de protección internacional en el país, y eso activó pues una crisis migratoria y de estancia, digamos, en la frontera norte de nuestro país, en 5 ciudades específicas en la frontera norte, de las cuales tienen que esperar ahora las personas a poder solicitar protección internacional en Estados Unidos. Claro, son 24.000 ellos aceptan. A mí, una de las cosas que quería preguntarte era precisamente si son los gobiernos los que determinan la cantidad de los refugiados en cada país. Son sus medidas, son sus mezquindades también, ¿no? Sí, en realidad no debería, porque todos los estados
pareciera ser incrementado de manera muy importante, pero bueno, hay países como Estados Unidos que sí tienen una posición, que van a esta posición muy específica de estimar y determinar un número de solicitantes. Pues tal vez como pasó con el título 42, cuando empezaron las migraciones desde el 2018 con las caravanas, hubo como momentos en los que se activaba un nuevo número de solicitantes, otro nuevo número, iban como una escalita atendiendo a determinados montos de población para activar sus solicitudes de refugio. Esperamos que sea el caso de los venezolanos, pero bueno, sin duda la tarifa está puesta por el 24.000 y yo creo que habrá que esperar unos días, ¿no? A ver cómo funciona. A mí de todas maneras me parece que hay como una nueva guerra fría, digamos, que viene de Biden y que viene del Partido Demócrata y que parece ser que estamos enfrentados a estar de un lado o del otro, digamos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido hay muchísimos más refugiados de lo que podríamos abarcar, ¿no? En ese sentido hay muchísima gente que quiere salir del país, porque, bueno, mucha gente por ahí, mexicanos, quieren salir del país porque no aguantan al presidente, porque le han violentado sus derechos, digamos, ¿no? Patricia, una de las cosas es precisamente ver en qué medida y cómo se hace esta migración a la ciudad de la población indígena, teniendo en cuenta que la población indígena, que es una población bastante importante en México, estuvo mucho tiempo anulada, digamos, dentro de lo que son las grandes instituciones, ¿no? Claro, los antecedentes de migración de cambio, por supuesto, población indígena, hay inicios desde Porfiriato, digamos, ¿no? Una primera oleada fuerte desde los Estados Unidos está por ahí, la primera década del siglo XX, ¿no? Luego viene este otro quiebre, la Segunda Guerra Mundial, digamos, el programa Bacero, ¿no? Ahí el tema es que el asunto de lo indígena en un país racializado y racista como es México, y que hay que decirlo, y me parece que es importante que lo reconozcamos, es que el tema de los grupos étnicos se visibiliza, o digamos que nada es un proyecto de Estado-Nación que vuelve al mexicano mestizo, no es tan visible, pero digamos estos indicios de población indígena haciendo migración transfronteriza, pues ya digamos desde principios del siglo XX, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, tú encuentras, sobre todo al ser México un país que expulsa finalmente a su población por cuestiones fundamentalmente económicas, de marginación, pobreza, te encuentras, digamos, con escenarios de migrantes indígenas que no hablan español, que están migrando directamente a Estados Unidos y que están aprendiendo como primera lengua bilingüe el inglés. Entonces tienes, por ejemplo, casos de mixtecos que hablan mixteco inglés y que cuando regresan a México, a lugares como Oaxaca, por esta cuestión racializada, pues hay un tema de decir, bueno, o sea, indio tal, ¿por qué no hablas español y hablas inglés? ¿Qué inglés? ¿No? Pero en realidad es un proceso cultural bastante complejo que detona la migración, estas interacciones culturales que hay, digamos, tanto de migración internacional como de migración interna, ¿no? Digamos, por ahí de los 80, o particularmente antes de los 80, mejor dicho, mucha de la migración indígena era fundamentalmente en la Ciudad de México, ¿no? Hoy día, digamos, tenemos migración indígena hacia Monterrey, hacia Guadalajara, digamos, estos grupos étnicos están migrando ya no a la Ciudad de México, sino están, digamos, en otras urbes también de este gran país, ¿no? Y desde luego hacia Estados Unidos. Y parece ser que es un tema que digamos, que tenga esta
movilizar por razones diversas, desde las económicas, como dice Adrián, que son tal vez las más importantes, hasta razones de reunificación familiar, uniones, matrimonios, ¿no? Buscar un espacio para estudiar, ¿no? Y por supuesto desplazamiento por razones climáticas o desplazamiento forzado, que es otro tema muy importante en México. Y que bueno, en ese gran bloque de los migrantes, y yo diría de las personas migrantes, hay una variedad de motivaciones. Entonces, en realidad, desde mi mirada tenemos que dividirlo como en dos o tres grupos. Uno son los migrantes que se movilizan por su propia voluntad y propio deseo, es decir, voy a ir a buscar una oportunidad laboral en tal lugar, voy a ir a buscar ir a conocer un nuevo país, ¿no? Cuando uno decide moverse. Y la otra parte es cuando sales huyendo de tu lugar de origen o de tu lugar de residencia porque necesitas protección, ¿no? A tu vida, a tu integridad, a tu ser, y ese es otro grupo, es el grupo de protección internacional. Y están los desplazados forzados internos forzados, que a propósito de hacer pasadas estaba en Tijuana, y están llegando hoy día muchísimas personas del interior del país a Tijuana para solicitar protección internacional en Estados Unidos. Entonces, si empezamos como a desmenuzar, y particularmente la diferencia entre migración y protección internacional y desplazamiento forzado, ya nos va hablando como grupos que necesitan de parte del gobierno y de las sociedades con las que conviven acciones diferentes, ¿no? Tratos diferentes en términos de las necesidades de cada uno, ¿no? Y también yo insisto mucho en que hay que separar, hay que identificar más bien esa heterogeneidad de las personas migrantes. Son diferentes las necesidades de las mujeres, de los niños, de las mujeres que son madres, de las que no lo son, ¿no? Hoy día también migran con las caravanas, empezó una migración de mujeres en edad adulta, abuelas cuidando a los nietos, de los varones y los varones jóvenes y los varones jefes de hogar, ¿no? que están migrando por razones económicas, como ha sido históricamente, pero también la comunidad LGBTIQ, que tiene grupos, necesidades e intereses distintos también, la población que se moviliza con alguna discapacidad o que la tiene en el camino con los riesgos en la migración, ¿no? Perder a veces una extremidad, enfrentarse a violencias como violencia sexual, maltrato, una variedad, ¿no? Entonces, mostrar que todos son diferentes y tienen necesidades diferentes y que podemos apoyar de manera diferente, creo que es una primera labor como sociedad y como Estado, por supuesto, hay que reconocer para procurar la protección de las personas migrantes. Patricia, no estás estudiando el tema de los migrantes LGTB, pero conoces bastante a la comunidad LGTB. ¿Qué piensas con respecto a esta migración y a estas nuevas masculinidades y nuevas feminidades que se están dando no solo en la ciudad, sino que están alrededor de la ciudad también, ¿no? Claro, antes de eso me gustaría comentar la necesidad de los grupos diferenciados de migrantes. Hay que reconocer que esa necesidad de comunidad poblacional, como digamos desde los estudios de población se les llama para diferenciar también a la migración, como la migración solamente ocupa digamos, un lugar, ¿no? de esta necesidad humana de movimiento poblacional, pues está presente desde tiempos en que el humano se mueve, ¿no? Recordaba ahorita esta rolita de inmigración de Led Zeppelin, ¿no? Que hace un homenaje más o menos a un vikingo que llega más o menos 500 años antes que Colón, digamos, este continente llegó hoy a América, ¿no? Entonces, esta necesidad de movilidad, ¿no? Para hacer esa una condición humana presente en distintas etapas históricas, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, diferenciar, por ejemplo, la migración que es profesional, ¿no? Que tiene todas otras características a la LGBTIQ+, pues que algunos tienen asilo, o directamente por cuestiones
de género, violencia sexual, pues hace que diferenciamos en función de qué tiempo, en función de qué espacio, ¿no? Y también en función de los deseos de movilidad de las personas. Y suele suceder con la población LGBT más que solicitan literalmente asilo, ¿no? Por cuestiones de México en los casos, ¿no? Directamente de Estados Unidos. Y me parece que lo que sorprende hoy día es que sobre todo ver estas caravanas que digamos se hicieron como en términos de los videos muy aparatosas, ¿no? Toda la parafernalia mediática siguiendo a las mujeres de estos grandes desplazamientos de población, ¿no? Porque bueno, es un concepto, ¿no? De la movilidad poblacional, pero verlo en esas dimensiones tan dramáticas que nos hablan de una crisis, ¿no? Humanitaria. A mí me parece que se empiezan a visibilizar más, por ejemplo, las mujeres trans dentro de las caravanas, ¿no? Ves, digamos, a jóvenes gays con sus banderitas dentro de estas caravanas. Me parece que aquí lo que se intersecta es, por un lado, los cambios culturales que hay a nivel global con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, las demandas propias de la comunidad LGBTI+, ¿no? Con estas movilidades, estas caravanas, ¿no? Que lo hacen cada vez más visible, ¿no? Y desde luego eso tiene un impacto en las mismas caravanas que tienen una composición muy diversa, como bien apuntada Jessica, ¿no? Jefes de familia, jóvenes, adultos, abuelas. Es decir, hay una posibilidad de entender, por supuesto, la diferencia, ¿no? La diferencia identitaria de la cuestión de la orientación sexual, pero también un reto, ¿no? Porque mucho de lo que denuncian las mujeres trans que están en estas caravanas, pues es justo el acoso, la violencia por parte de sus propios compañeros, ¿no? Y bueno, me parece que ese tema, pues, sobre todo se ha visibilizado con las caravanas, pero digamos, ha ocurrido desde siempre, ¿no? Recuerdo ahorita el libro de Mario Bolden, que habla justamente de un migrante sexual que se va a Estados Unidos a hacer activismo, tal vez de los 70, ¿no? Claro. Vamos a hablar precisamente de un libro que acaba de recién salir, que se llama Tu sueño, imperios han sido, de Álvaro Rodríguez, en donde él establece el encuentro que hay entre Cortés y Moctezuma, pero habla precisamente de antes, donde decía que venían africanos, que venían chinos, que venían vikingos, y no solamente los españoles que llegaron después. ¿Qué dirías tú de esos inmigrantes del inicio de México? ¿Cómo han incidido en nuestra nacionalidad, en nuestra mexicanidad, digamos? Sí, a lo largo de la historia hemos tenido momentos particulares en los que han llegado población de otros países, sea en búsqueda de protección o simplemente de haber decidido cambiar de país. Y de alguna manera, en lo que he ido colaborando es en ir creando esta multiculturalidad de la que tanto a veces hablamos y a veces no respetamos mucho o no reconocemos, pero de alguna manera yo lo llamo siempre como un crisol de personas migrantes, ¿no? Este crisol en el que estamos muchos y todos colaboramos de alguna manera a una sociedad distinta, multicultural, a veces más tolerante, ¿no? Pero a veces también llena de muchos poderes y diferencias, ¿no? Uno puede ver determinadas actividades en las que hay grupos de personas migrantes en nacionalidades distintas y que han conformado de alguna manera las sociedades y las formas de producción y de reproducción dentro de cada sociedad. Pongo el ejemplo del estado de Chiapas, un estado en el que en la época de Porfirio Díaz llegaron extranjeros y que se promovía la llegada de extranjeros a esa zona con el propósito y interés de invitarlos a que produjeran una zona cafetalera de alta calidad. Hoy día, si vamos, hay familias, 2, 3 generaciones
en las que hay cafetaleros alemanes, españoles, y que siguen siendo dueños de las grandes fincas, y que se ha seguido, y que son parte, digamos, de la sociedad, en este caso tapachulteca, y que se ha incorporado y ha hecho, han creado formas de interacción muy comunes de ofrecer trabajo no solo a mexicanos, sino también a población guatemalteca, que es la que vive del otro lado de la frontera. Y entonces uno puede ir a fincas cafetaleras y observar. La realidad es que el 90% de sus trabajadores son guatemaltecos, porque muchos chiapanecos han migrado, pues parte de la migración interna, ¿no?, de la que nos hablaba. Y que entonces, pues han ido. ¿No? Es decir, la mitad son estadounidenses, ¿no?, nacidos en Estados Unidos, y la mitad son extranjeros de otros países. Esta composición no existe en ninguna otra ciudad de nuestro país. Pues por eso es una sociedad multicultural, digamos. Sí, sobre todo ahora que además están viniendo los estadounidenses, porque de eso no hablamos. Hablamos de los venezolanos, pero no hablamos de los estadounidenses que están inundando la Roma y la Condesa, ¿no? Sí. Y que está todo carísimo por ello, ¿no? Ahora, quería hablar un poco de los haitianos en Tijuana, que hace poco fui a Tijuana, entonces me contaban que las chicas de Tijuana estaban muy enamoradas de los haitianos y andaban ahí con su refugiado al costado, ¿no? ¿Cómo son estos haitianos? ¿Cómo es que llegaron? Y llegaron bastantes a Tijuana, ¿no? Sí, los haitianos fue bueno, y todavía es un grupo poblacional que ha llegado desde a principios desde el sur, ¿no?, desde Brasil, hoy día desde Haití hacia Centroamérica, y de Centroamérica se han movido para acá. Es un grupo que ha creado mucho interés simplemente por el aspecto, ¿no?, el color de piel, sí, el idioma, sí, es un perfil de persona no común en el país, y eso ha causado mucha conmoción. Pero también es cierto que en términos de necesidades y atención para los albergues, para el Instituto Nacional de Migración, para las instituciones de gobierno, para la Comar, para todos, para los organismos internacionales, ACNUR, ha activado tener que tener personas que hablen creol, ¿no?, para poder comunicarse con ellos. Claro. Tener que ellos no hablan español, no intentan hablar español. Están aprendiendo, ¿no? En muchos albergues hay cursos de español, creol español, ¿no? Precisamente para empezar a integrarlos a la sociedad. Y algo que creo que es algo muy importante que hay que mencionar es que, por ejemplo, aquellos que venían de más del sur, que pasaron por Chile, ¿no? Chile ha sido una parada muy importante para los haitianos que tenemos hoy día en México. Pasaron por Chile y pues la vida sigue aunque uno sea migrante y esté en movilidad, como bien decía Adriana hace ratito, ¿no? Es simplemente una característica de nuestra trayectoria de vida. Y en Chile nacieron muchos niños, ¿no?, de papás haitianos, y son chilenos por nacimiento. Y cuando llegaron a México, y si nosotros vemos las estadísticas de la Comar en solicitud de refugio, hay un grupo muy importante de niños y niñas y adolescentes chilenos. Y uno dice, bueno, ¿a poco hay chilenos solicitando refugio en México? Y no, son hijos de haitianos, claro, que llegaron con papás, y entonces en el momento del registro su nacionalidad de origen pues es chilena. Entonces vamos haciendo interconexiones entre los países y al final, bueno, llegan a México, no pueden continuar a Estados Unidos porque en ese momento la frontera está cerrada,
y se establecieron fundamentalmente en Tijuana y en otras ciudades. En México hay, en Monterrey hay, ¿no? Y en Tijuana llegaron y se instalaron, ¿no? Se instalaron, pero no solo fue una instalación temporal, sino se incorporaron a la sociedad tijuanense y hoy día tienen negocios, casas, son súper activos. La vida, como digo, la vida sigue. Claro. Se casaron, tienen pareja, tienen hijos, ¿no? Y han logrado hacer una muy buena comunidad en la frontera norte de México. ¿Qué dirías tú de la educación europea y la relación de los indígenas con Europa, teniendo en cuenta, hay una leyenda que dice que un señor francés llevó a un indio para mostrar cómo era en Europa, y teniendo en cuenta el reciente guaco retrato de Gabriela Guy Piner, digamos, ¿no? Esta cosa de que están los retratos de los indios en el Museo Británico, ¿no? Tú pudiste estudiar muchísimo acá, eres un gran intelectual, y probablemente si hubieras ido a Estados Unidos no podrías haber estudiado, ¿no? Y cómo ves ahora la educación, que eres docente, que eres profesor, cómo incorporar toda esta cultura indígena a la educación misma. Bueno, hay una gran cantidad de retos dentro de la política pública educativa, sobre todo le llaman educación intercultural, ¿no? Y que tiene, digamos, estos objetivos de respetar, ¿no? Las culturas originarias. En la práctica eso ha sido un reto enorme porque, por lo menos lo que se conoce hasta ahorita, una buena parte de la educación intercultural sigue teniendo este objetivo más bien de asimilar, ¿no? A los indígenas al proyecto de Estado-Nación, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Y no tanto, digamos, el respeto por la lengua, por ejemplo, por la lengua, ¿no? Que eso implica, digamos, también todo un tema de elaboración de programas educativos, no solamente la lengua, sino efectivamente la posibilidad de que puedas aprender, digamos, una gran cantidad de disciplinas en tu lengua, que ya de suyo es un reto enorme, ¿no? Pero yo diría que hoy día creo que hay algunos esfuerzos por poner de entrada el tema de lo indígena como uno de los grandes problemas nacionales, o sea, que se viene diciendo desde el siglo XX, ¿no? Yo creo que sigue habiendo, o sea, uno de los grandes problemas, y hay que enfatizarlo nuevamente sobre el tema de lo indígena, es el tema de la racialización y del racismo, ¿no? Recuerdo cuando Yasnaya Aguilar, gran lingüista mije, ¿no? Habla de su propia experiencia de ser bilingüe, ¿no? De ser bilingüe mije español, y cómo no valoran, digamos, de la misma forma el tener esta característica bilingüe, ¿no? Teniendo una lengua originaria, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, yo crecí en la ciudad, mis padres, lo sabes, Mónica, ¿no? Mi madre es otomí, mi padre es náhuatl, ¿no? Y, digamos, la lengua se nos perdió, bueno, la transmisibilidad de la lengua se perdió un poco por el hecho de vivir en esta ciudad, es decir, no había una necesidad práctica de hablar como tal, ¿no? Pero, digamos, no solamente esta cuestión pragmática del uso de la lengua, sino también como todo el colonialismo internalizado, ¿no? De no hablar de tal o cual manera, porque pues claramente refiere a un estrato menor, a una condición de discriminación, etcétera, ¿no? Yo creo que hay pequeños esfuerzos de poner hoy día las lenguas originarias en un plano incluso global, ¿no? Tienes, digamos, raperos cantando en náhuatl, ¿no? Escritores indígenas escribiendo en español en su propia lengua, ¿no? Retomando, digamos, estos esfuerzos que hacía Carlos Montemayor, ¿no? Por, digamos, colocar en términos de lengua escrita, ¿no? Y una gran visibilidad de poetas, ¿no? De narradores tal cual en su propia lengua, creando gramáticas, ¿no? En cuantas hoy día en los posgrados indígenas con objetos de estudio propiamente
sus pueblos, ¿no? Pero aún así es muy menor, ¿no? Yo creo que efectivamente falta un esfuerzo pues magnánimo por parte de la política pública educativa para impulsar, ¿no? Digamos, una verdadera riqueza cultural que tenemos en México. Bueno, pero frente a eso hay dos posiciones, la de Yasnaya Aguilar que dice yo no soy mexicana y la de Tenoch Huerta que dice Colón era Hitler, ¿no? Entonces me gustaría mucho que hablaran los dos del refugiado en función de esos dos conceptos. ¿Quieres empezar? Claro, con gusto. Para cambiar. A mí el planteamiento de Yasnaya Aguilar me parece muy interesante porque coloca el tema de lo indígena en una dimensión histórica y particularmente lo que tiene que ver con la construcción del Estado-Nación. Es decir, es un proyecto histórico que tiene unos cuantos siglos, ¿no? Digamos, el punto principal de Yasnaya es decir, nosotros estábamos aquí mucho antes de este proyecto político, ¿no? Por tanto, reformula el planteamiento zapatista de nunca más un México sin nosotros por nunca más un nosotros sin México. Es decir, estamos muchísimo antes de esto y podemos organizar política comunitariamente desde otras formas de organización, ¿no? Que no requieran necesariamente estos enfoques, ¿no? Que en parte son los lastres digamos, de la migración, ¿no? La idea de las fronteras cerradas, la idea diferenciada de los nacionalismos, ¿no? Que me parece que construye muy bien Jorge Volpi en su libro El Insomnio de Bolívar, ¿no? De cómo los nacionalismos del siglo XIX lo que traen justamente son estos lastres de identificarse cerradamente, ¿no? De no permitir los flujos, por ejemplo, migratorios por cuestiones, ¿no? Claramente de territorio, entre otras dimensiones. Pero en ese sentido, a mí me parece muy interesante que Yasnaya diga, pues nosotros estamos aquí antes, y seguramente vamos a estar después con o sin proyecto de Estado-Nación. Y por otro lado, a mí el trabajo que hace Tenoch Huerta me parece pues también bastante loable en términos de sobre todo de visibilizar digamos en un área pues como tan racializada como el cine o como la televisión, ¿no? Y me parece que lo plantea muy bien, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que en un país donde el 80% de los mexicanos somos morenos, ¿no? La publicidad esté repleta de blanquitud? Es decir, estas esquizofrenias culturales, ¿no? Que en todo caso apuntan a mantener un México racializado, ¿no? De privilegiar lo blanco por encima de nuestros propios pigmentos, ¿no? Yo sé que es un tema que no se reduce únicamente al tema del color de piel, ¿no? O sea, que enuncia más bien cuestiones de desigualdad social, ¿no? Pero me parece que lo que está haciendo, bueno, él porque es muy visible, ¿no? Como actor, ¿no? Pero detrás de este movimiento de poder prieto, pues en realidad también están, por ejemplo, muchas mujeres afro, ¿no? Que tenemos una raíz afro, sí, ¿no? La raíz y que lo reconoce la Constitución, nuestra Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Para ti Colón era Hitler. Sí, yo creo que yo voy a unir, voy a agregar otro elemento para hacer la ecuación más compleja, y es no solo, o sea, es esta interacción entre ser indígena, el color de piel, la pobreza, ¿no? La clase social, y las preferencias, o sea, uniendo todo eso, en términos de migración y de población que se moviliza, todas las sociedades tienen preferencias por uno o por otros, ¿no? La movilidad de gente que se intersecta entre indígena, pobre, baja escolaridad, esos a la gente no le gusta, ¿no? Entonces activan, sin duda, sensaciones de discriminación, de soberbia, ¿no? De que el otro necesita apoyo, que es un tema que ahora hemos estado discutiendo mucho, cómo la sociedad mexicana crea en los otros, o sea,
te impone a la persona migrante etiqueta de que son necesitados de algo, claro, cuando muchos migrantes no son necesitados, claro, en el nivel que uno claro, supone como sociedad de ay, pobrecitos, hay que, ¿no? O sea, no, o sea, habemos un gran esquema, una gran diversidad de personas migrantes, y en ese sentido, esa interacción entre o sea, pongo un ejemplo. Nos gusta ver a los blanquitos que parecen europeos, y a ellos sí los recibimos y les podemos ofrecer algo. Pero como si los ucranianos que venían, por ¿no? ejemplo, pero si viene una persona que son con las que más convivimos del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Sí. El Salvador, que los vemos igual del color de nuestra piel, indígenas como muchas de nuestras personas, con bajos niveles de escolaridad, como ocurre en toda principalmente en la región sur de México, a ellos no nos gusta verlos en el territorio, ¿no? Entonces se activan las expresiones de discriminación, xenofobia, aporofobia, ¿no? Que es esta idea de no querer al otro porque es pobre, los pobres no nos gustan, los ricos sí, ¿no? Todas esas sensaciones socioculturales y expresiones marcan, yo creo, hoy día nuestra sociedad, y lo que es cierto es que cada vez más nos movilizamos de todas las regiones y de todas las posiciones sociales, indígenas y no indígenas, con escolaridad y sin escolaridad, ¿no? Y es así que hay que ser más activos, ¿no? O sea, más perceptivos para decir, todos en cualquier momento podemos convertirnos en refugiados, en desplazados internos forzados o en migrantes por decisión, ¿no? Ante las situaciones que ocurren en nuestras comunidades donde solemos vivir. Ninguno de los dos me has dicho si Colón es Hitler, eso se lo vamos a dejar a Tenoch Huerta. Falta Natalia Cano, que hoy estaba enferma, lamentablemente no pudo venir, que ella nos podía decir perfectamente cómo es este tema que tú decías de las caravanas, porque una de las cosas de las que se hablaba era precisamente que muchas de esas caravanas fueron organizadas por determinadas organizaciones. ¿Es así? Decían, pero no, fue un movimiento social legítimo, ¿no? Que empezó por Facebook, de vámonos, y se empezó a hacer una red de contactos. Ajá. Se organizaron en San Pedro Sula y salieron hacia acá. Así empezó la caravana. No fue por organismos en contra del gobierno, los estados, no, fue un movimiento social. A pesar de que lo dijo Solalinde, ¿no? Solalinde acusó bastante a esas caravanas. Es cierto que en el camino fueron integrándose, ¿no? Gente de organizaciones, pero el origen fue un origen local, social, sin pretensión de un movimiento social en contra de los estados y demás, ¿no? Fue un deseo de vámonos, y qué tal si nos vamos en grupo, ¿quién quiere? Y llegaron decenas, centenas de personas, y en el camino se fueron incorporando muchos otros, y así se hicieron las grandes fotografías, ¿no? Que vemos en medios de comunicación, que ahí solo me gustaría agregar una a modo de coletilla, que también los medios de comunicación a veces agrandan, ¿no? Profundizan también esas imágenes de, como se decía en un momento, esas oleadas masivas de migrantes, ¿no? Cuando, por supuesto, ver un gran grupo de personas impactaba, ¿no? Yo que estoy acostumbrada a ver migrantes a lo largo de todas las dos fronteras que las suelo recorrer, ver a muchas personas me impactó, ¿no? Cuando estuvieron aquí en el estadio, ver tanta gente impacta. Pero lo cierto es que contando, o sea, yo que cuento, soy demógrafa y cuento todo, ¿no? Anualmente tenemos más o menos registradas 300,000 personas que intentaban cruzar y fueron detenidas en México y regresadas al país de origen. 300,000. Las caravanas tenían no más de 5,000, 8,000 fue el número más grande. Es decir, eran nada en porcentaje con lo que cotidianamente estamos acostumbrados, pero no los vemos. Entonces, al hacerse visible, claro que hizo
causó conmoción, ¿no? En la sociedad y en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, yo ahí sí creo que hay una labor de los medios de comunicación de poner todo en su justa dimensión. Y para eso tener un poco más de información, saber más características de por qué venían, de dónde venían, por qué salieron, por qué se unieron, o sea, todos esos elementos que estructuraron a las caravanas es una obligación de todos los que tratamos de compartir lo que ocurre en las movilidades de población, ¿no? Bueno, pedirle eso a los medios de comunicación es casi un milagro. No sé cuánto tiempo me queda, pero ¿Cómo? Bueno, entonces voy a hacerle la última pregunta y después si alguna del público quiere hacerle alguna pregunta a ustedes. Tengo 2 preguntas, a ver si las pueden responder. Una es el tema de la clase que tú hablaste, el tema de la clase, cómo domina a los refugiados, y el tema del crimen organizado, digamos, ¿no? Es decir, son 2 cosas que están moviéndose todo el tiempo, ¿no? Sí. Claro. Pues justamente tomando, por ejemplo, de cómo la televisión, ¿no? En el campo mediático lo que transmitió fue, digamos, estas escenas de la caravana traspasando las barreras de la policía, ¿no? Frente a una frontera que es, o sea, digamos, términos simbólicos revisten mucha importancia justo por lo que implica el migrar, ¿no? Ahí me parece que en el caso de la prensa escrita hay salvedades, ¿no? O sea, digo, no es lo mismo las crónicas de Leila Guerrero en términos de migración, o las del propio Pepe Rebeles. O de Marcela Turati, ¿no? O las de Marcela Turati, ¿no? Que dimensionan, por ejemplo, el tema mucho más complejo del desplazamiento, que en este caso es un desplazamiento forzado. O sea, la situación de Haití está desde hace muchos años súper crítica. Ahorita están en una crisis política, ¿no? Y además, digamos, todo el tiempo frente a fenómenos como huracanes, etcétera. Entonces, bueno, claro, o sea, sí hay una necesidad, ¿no? Muy clara, humanitaria de migrar, claro, ¿no? En parte también por la construcción del sueño americano, ¿no? Resulta que nada más menos estamos en medio para llegar al sueño americano, y eso también complejiza muchísimo, pues, desde la política migratoria hasta las organizaciones civiles que atienden humanitariamente a las y los migrantes, ¿no? Pero ciertamente hoy día muchos de los desplazamientos y de las migraciones que están ocurriendo por estos escenarios prácticamente de estado fallido, ¿no? No sé, leí hace poco algunas crónicas de, o sea, tal cual como migras de Michoacán porque en lugar de sembrar lo que te encuentras es una osamenta, claro, ¿no? Y ese es un problema pues que sigue presente en esta administración, hay que decirlo, ¿no? Y que nos coloca en un reto pues enorme frente a otro tema que es el asunto no solo del narcotráfico, sino en general del crimen organizado, por ejemplo, con el tema de la prostitución, ¿no? De las cosechas de aguacate, de limón, que están manejando. Por otro lado, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que denuncia, ¿no? Martín Solares en su novela, ¿no? De cómo prácticamente están siendo obligados, ¿no? Esclavizados los migrantes, ¿no? A trabajar en campos del crimen organizado, ¿no? Sí, hay un tema que no me parece menos alarmante, que hay que poner el ojo en este país. Vamos a hacer entonces una cosa sobre los desplazados en México, ¿es así? Sí. ¿Hay muchos desplazados? Muchos desplazados en México. Yo creo que es hoy día uno de los problemas más importantes de nuestro país, y lo quiero unir con ese, o sea, en términos de, o sea, uno se desplaza porque en tu lugar donde resides no hay las condiciones para vivir, porque estás siendo acosado, hay violencia, te obligan a ejercer trabajos que que pueden ser no lícitos, ¿no? Empezando por ahí. Y estos territorios, y ahí lo voy a unir con el tema de la violencia y la migración internacional,
Los migrantes que entran por la frontera sur de México toman diferentes rutas a lo largo del territorio para llegar a Estados Unidos. Y la ruta más preferida, ¿no? La ruta preferida es aquella que entra por Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y llegas a Estados Unidos. Porque es la ruta más corta, pero todos sabemos el nivel de violencia que hay en Tamaulipas. Y en Veracruz, ¿no? Sí. O sea, organizaciones delictivas locales, los Zetas, narcotráfico, o sea, toda esa línea, trata de blanca, todo ese territorio ese trayecto es un trayecto lleno de violencias, y tenemos un estimado de que del total de las personas que entran por la frontera sur, el 80% sale por Tamaulipas, o sea, por ahí cruza a Estados Unidos. Es decir, la mayoría de las personas en desplazamiento se van por la zona tal vez más peligrosa de nuestro país, y eso sin duda los impregna de vivir experiencias de violencia, acoso y de todo, ¿no? El gobierno mexicano otorga visas por razones humanitarias a aquellas personas que fueron violentadas, fueron víctimas o presenciaron algún hecho delictivo. Las visas por razones humanitarias, producto de este tipo de experiencias, también se han incrementado a lo largo de los años. Es decir, las movilidades cada vez son más riesgosas. Con el interés de llegar lo más pronto posible a Estados Unidos, la gente se enfrenta a territorios que los violentan. Y esa es la otra idea que quería compartir. Si bien cuando unimos clase y migración, las personas que tienen menos recursos, con menos redes, con menos información, suelen ser las más vulnerables. También los territorios por donde transitan los hacen vulnerables, igual que hacen vulnerables a nosotros, a los locales, ¿no? Y por eso hay que desplazarse. Entonces, es usualmente las personas con menos recursos y más vulnerables las que transitan por esos lugares. Y por otro lado, la clase social también es una expresión que viene desde el origen. Las personas que tienen recursos o que tienen formas de acceder muy fácilmente a un pasaporte o a una visa, todo este grupo de personas migrantes, ellos entran por aeropuerto. Y llegan por aeropuerto, y eso no significa que no necesiten ni protección internacional, ¿no? Ni que vengan que cambien de un país aunque hayan entrado como turistas, pero pueden entrar de manera más formal, ¿no? y más segura, pero una vez que están en territorio mexicano probablemente van a vivir condiciones de vulnerabilidad porque no van a tener un documento migratorio que avale su legal estancia, lo que es un requerimiento para todo, ¿no? A nosotros, si no traemos el IFE, se vuelve un problema. No, yo no tengo el FMI2, claro. Entonces, siempre es, la clase social va desde el origen, ¿no? Se lleva, te incorpora a procesos migratorios más seguros o más inseguros, ¿no? Y todo eso es parte de estas expresiones con las que las personas viajamos, sinceramente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta a nuestros invitados, y si no, muchísimas gracias a Patricio, Adriana, Jessica, Nájera. La verdad, seguiríamos hablando porque son los dos unos libros abiertos. Muchísimas gracias. Y buenas tardes aquí en la CASUL. Gracias, Guadalupe Alonso. Gracias a todos.